El silencio en el despacho del abogado era tan denso que se sentía pesado en el aire, como esa quietud opresiva que precede a las tormentas más devastadoras. Yo estaba ahí, en el pasillo alfombrado del edificio, con la puerta entreabierta apenas unos centímetros, escuchando cada palabra que salía de la boca de mi único hijo. Cada sílaba me atravesaba el pecho como una descarga eléctrica que me dejaba sin aliento. Mi padre no merece nada de esa herencia, Osvaldo. Es un egoísta que nunca pensó en nadie más que en él mismo. La voz de Mateo sonaba firme, decidida, como si hubiera ensayado esas palabras 1000 veces frente al espejo hasta encontrar la entonación perfecta para sonar convincente. Mi corazón se detuvo por completo. 65 años de vida, 35 de ser su padre, de levantarme antes del amanecer para trabajar pensando en su futuro, y esto era lo que realmente pensaba de mí. Apoyé mi espalda contra la pared fría del corredor, sintiendo como las fuerzas se escapaban de mis piernas como agua entre los dedos, como si toda mi energía vital se estuviera desangrando por una herida invisible. ¿Estás completamente seguro de esto, Mateo? La voz del abogado Osvaldo sonaba cautelosa, profesional, pero yo podía detectar cierta incomodidad en su tono, como si las palabras de mi hijo lo hubieran tomado por sorpresa. Tu padre siempre me ha parecido un hombre generoso, dedicado a su familia. Generoso. Mateo soltó una risa amarga que me helió la sangre hasta los huesos. Claro que parece generoso cuando está comprando el cariño de la gente con su dinero. Pero en casa, con su familia, cuando nadie más está mirando, es completamente diferente. Pregúntale a Marina si quieres confirmación de lo que te digo. Escuché el crujido de una silla moviéndose, el roce de tela contra cuero, y luego la voz suave pero venenosa de mi nuera se alzó en el despacho como miel envenenada que se derrama lentamente. Osvaldo, mi suegro siempre ha sido complicado para lidiar con él. Marina hablaba con esa voz dulce que yo conocía tan bien, pero ahora destilaba un veneno que no había detectado antes. Desde que me casé con Mateo hace 8 años, ha sido muy claro que yo no era realmente bienvenida en la familia Muñiz. Nunca fue directo con sus ataques, pero las indirectas, los comentarios sarcásticos, la forma en que me miraba cuando creía que no me daba cuenta. Todo eso desgasta el alma de una persona. Sentí como mi respiración se volvía irregular, como si alguien estuviera apretando mi garganta con manos invisibles. ¿Marina? La misma Marina a la que había recibido con los brazos abiertos como una hija cuando Mateo me la presentó en aquella cena navideña hace 8 años. La misma a la que había apoyado económicamente sin dudarlo cuando decidieron comprar su primera casa en las afueras de la ciudad. Además, continuó Marina con esa voz que ahora me resultaba completamente extraña, como si perteneciera a una desconocida. Él siempre ha controlado absolutamente todo con el dinero. Si hacíamos algo que no le gustaba, o si tomábamos alguna decisión sin consultárselo primero, amenazaba sutilmente con cortarnos el apoyo económico. Eso no es amor de padre, Osvaldo. Eso es manipulación psicológica pura y dura. Las palabras flotaban en el aire como humo tóxico que me asfixiaba lentamente. Yo, que había trabajado 70 horas a la semana durante más de 4 décadas para construir un patrimonio sólido que pudiera dejarles a ellos cuando ya no estuviera. Yo, que había sacrificado vacaciones familiares, hobbies personales, hasta mi propia salud, pensando siempre en su futuro y en el de sus hijos que podrían venir. Mira, Osvaldo, dijo Mateo, y su voz adoptó un tono más conspirativo, más íntimo, como si estuviera compartiendo un secreto oscuro. No estoy pidiendo que le quites todo lo que tiene. Solo que cuando llegue el momento, redistribuyas las cosas de manera más justa y equitativa. Marina y yo hemos estado cargando con el peso emocional de lidiar con sus cambios de humor, sus exigencias, su necesidad constante de control durante años. Creo sinceramente que merecemos algún tipo de compensación por todo ese sufrimiento. Una compensación. Por ser mi hijo. Por haber sido criado, educado, amado incondicionalmente durante más de 3 décadas. Osvaldo carraspeó incómodo, y pude imaginar perfectamente su expresión de confusión detrás de su escritorio de caoba. Mateo, esto es muy delicado de manejar. Tu padre confía completamente en mí para manejar todos sus asuntos legales y financieros. No puedo simplemente cambiar las cosas sin una justificación sólida. No te estoy pidiendo que hagas nada ilegal o poco ético, lo interrumpió Mateo con esa seguridad que yo mismo le había enseñado cuando era niño. Solo que cuando llegue el momento inevitable de redactar el testamento definitivo, tengas muy en cuenta la realidad completa de la situación familiar. Mi padre es un hombre mayor, y francamente, sus decisiones últimamente han sido muy cuestionables. ¿Cuestionables? Yo,
que había mantenido la cabeza completamente fría durante la devastadora crisis económica del 2008 cuando otros empresarios se declararon en bancarrota. Yo, que había salvado la empresa familiar de la ruina total cuando todo parecía perdido y los bancos nos negaban hasta el último centavo de crédito. Yo, que había tomado cada decisión empresarial y personal pensando exclusivamente en el bienestar de mi familia. Piénsalo bien, Osvaldo. La voz de Marina sonaba ahora más persuasiva, casi seductora, con esa cadencia hipnótica que usan los vendedores profesionales. Hernández está completamente solo en esa casa enorme, sin una compañera que lo guíe o lo aconseje en sus decisiones importantes. Está tomando decisiones financieras basadas únicamente en resentimientos personales y en caprichos de anciano solitario. ¿Realmente crees que es justo que alguien en su estado mental actual tenga tanto control absoluto sobre un patrimonio tan grande? Estado mental. Como si fuera un demente senil que ya no tiene capacidad de razonamiento. Y no es solo por nosotros, añadió Mateo con falsa preocupación fraternal. Piensa en todos los empleados de la empresa, en sus familias, en la responsabilidad social que conlleva manejar tanto dinero. ¿Es responsable dejar que alguien con la mentalidad de mi padre tome decisiones que afecten a tanta gente? Sentí una oleada de calor subir desde mi estómago hasta mi garganta, un fuego que amenazaba con consumirme desde adentro, pero me las arreglé para mantener la calma exterior. En ese momento, algo se encendió dentro de mí como un interruptor que llevaba años apagado. Una claridad fría, calculadora, implacable. Una determinación férrea que no había sentido en años, quizás décadas. Porque ellos no sabían algo muy importante. Algo que cambiaría completamente este juego sucio y traicionero que estaban jugando a mis espaldas desde quién sabe cuánto tiempo. Ellos no sabían que yo ya tenía absolutamente todo preparado, que había estado observando, documentando meticulosamente, planificando cada movimiento como un gran maestro de ajedrez, que cada palabra venenosa que acababan de pronunciar estaba siendo grabada en alta definición por el pequeño dispositivo de última tecnología que llevaba discretamente cosido en el interior de mi chaqueta de lana. Está bien, escuché finalmente la voz resignada de Osvaldo. Programemos una reunión formal la próxima semana para revisar todos los documentos. Pero necesito que entiendas, Mateo, que cualquier cambio significativo requerirá la presencia y el consentimiento explícito de tu padre. Por supuesto, respondió Mateo con una sonrisa que yo podía escuchar en su voz. Pero estoy seguro de que podremos hacerlo entender. Al final, él quiere lo mejor para todos, ¿verdad? Me alejé de la puerta con pasos absolutamente silenciosos, como un fantasma que ya había escuchado más que suficiente para entender la verdadera naturaleza de las personas que había criado y amado incondicionalmente. Mi corazón latía con una mezcla extraña de dolor punzante y excitación anticipatoria. Dolor por la traición más profunda que había experimentado en mi vida, pero excitación por lo que estaba por venir, por la justicia que yo mismo iba a impartir. Mientras bajaba lentamente las escaleras de mármol del elegante edificio, una sonrisa pequeña y fría se dibujó en mis labios como una promesa silenciosa. Mateo y Marina creían firmemente que me habían ganado la partida. Creían que habían encontrado la forma perfecta de justificar su codicia disfrazada de preocupación ante el abogado más respetado de la ciudad. Pero lo que no sabían, lo que no podían ni siquiera imaginar en sus mentes traicioneras, es que el juego verdadero apenas estaba comenzando. Y esta vez, todas las reglas las iba a poner yo. Mientras caminaba hacia mi automóvil en el estacionamiento subterráneo, las palabras de Mateo resonaban en mi cabeza como ecos en una catedral vacía. Es un egoísta que nunca pensó en nadie más que en él mismo. Cada paso sobre el concreto frío me llevaba más profundo en mis recuerdos, como si estuviera descendiendo por una escalera hacia el pasado que creía enterrado. ¿Cuándo había comenzado todo esto? Cuando mi hijo, el niño que solía correr hacia mí cuando llegaba del trabajo gritando «papá, papá», se había convertido en este extraño que me describía como un monstruo egoísta. Me senté en el asiento de cuero de mi Mercedes, pero no encendí el motor. Necesitaba entender. Necesitaba encontrar el momento exacto en que mi familia se había roto sin que yo me diera cuenta, como una grieta imperceptible que se va agrandando hasta que toda la estructura colapsa. Cerré los ojos y me transporté 8 años atrás, a esa noche de diciembre cuando Mateo llegó a casa con Marina del brazo. Ella era hermosa, sin duda, con esos ojos verdes que brillaban cuando sonreía y esa risa cristalina que llenaba toda la habitación. Mi esposa Elena había muerto apenas 6 meses antes, y la casa todavía se sentía como un mausoleo silencioso donde cada rincón guardaba su ausencia. «Papá, quiero presentarte a alguien muy especial», había dicho Mateo esa noche,
con esa sonrisa nerviosa que ponía cuando era niño y había hecho alguna travesura. Marina se había acercado con pasos delicados, como una bailarina, y me había dado un abrazo que olía a perfume francés y promesas de futuro. Señor Muñiz, Mateo me ha contado tanto sobre usted. Es un honor finalmente conocer al hombre que crió a un hijo tan maravilloso. Sus palabras sonaban sinceras entonces, cargadas de admiración genuina. Yo había sentido un calor en el pecho que no experimentaba desde la muerte de Elena. Quizás esta mujer podría devolver la alegría a mi casa, llenar el vacío que había dejado mi esposa. Durante los primeros meses, todo había sido perfecto. Marina cocinaba los domingos, llenando la casa con aromas que me recordaban a mi propia madre. Se interesaba por mis historias de la empresa, hacía preguntas inteligentes sobre los negocios, incluso sugería mejoras para algunos procesos. Mateo parecía más feliz que nunca, más centrado, más maduro. Papá me había dicho una tarde mientras veíamos el atardecer desde la terraza, creo que Marina es la indicada. Quiero casarme con ella. Yo no había dudado ni un segundo. Entonces hazlo, hijo. Y hazlo por todo lo alto. Esta familia merece celebrar el amor después de tanto dolor. La boda había sido espectacular. 200 invitados en el salón más elegante de la ciudad, flores importadas de Colombia, una orquesta completa, el vestido de Marina diseñado por la mejor modista del país. Yo había pagado cada centavo con una sonrisa, viendo cómo mi hijo bailaba con su esposa bajo las luces doradas, pensando que finalmente había recuperado una familia completa. Pero ahora, sentado en mi automóvil con las palabras venenosas de mi nuera todavía quemando en mis oídos, podía ver las señales que había ignorado. Los pequeños comentarios que había interpretado como bromas inocentes. Hernández, ¿no crees que trabajas demasiado? Mateo y yo apenas te vemos, había dicho Marina durante una cena familiar, apenas 6 meses después de la boda. Su voz sonaba preocupada, maternal, pero ahora podía detectar el reproche sutil, la primera semilla de resentimiento. El negocio no se maneja solo, querida, había respondido yo, sin darle mayor importancia. Pero todo este esfuerzo es para ustedes, para que tengan un futuro seguro. Pero el dinero no es todo en la vida, suegro. La forma en que había pronunciado suegro ya no sonaba cariñosa en mi memoria. Sonaba distante, formal, como si fuera una palabra que le dejara mal sabor en la boca. Los cambios habían sido graduales, tan sutiles que cualquiera los habría pasado por alto. Las visitas dominicales se volvieron quincenales, luego mensuales. Mateo comenzó a cancelar nuestros almuerzos de trabajo con excusas sobre compromisos con Marina. Cuando yo llamaba para invitarlos a cenar, siempre tenían otros planes. Papá, Marina se siente un poco incómoda en casa, me había confesado Mateo una tarde, casi 2 años después de la boda. Dice que siente que estás constantemente evaluándola, juzgando todo lo que hace. Yo me había quedado helado. ¿Juzgándola? Mateo, yo adoro a Marina. ¿Cuándo he hecho algo que la incomode? No es lo que dices, papá. Es como la miras. Como si estuvieras esperando que cometa un error para demostrar que no es lo suficientemente buena para nuestra familia. Esa acusación me había dolido profundamente porque era completamente falsa. Yo había recibido a Marina como la hija que nunca tuve, la había incluido en todas las decisiones familiares importantes, incluso había puesto algunas acciones de la empresa a su nombre como gesto de confianza y bienvenida. Hijo, si alguna vez Marina se ha sentido así, ha sido un malentendido terrible. Quizás podríamos sentarnos los tres y aclarar las cosas. No, papá. Eso solo empeoraría las cosas. Marina necesita espacio para sentirse cómoda siendo parte de esta familia. Espacio. Esa había sido la primera vez que escuché esa palabra, pero no sería la última. Durante los siguientes años, cada vez que yo intentaba acercarme, la respuesta era la misma: Marina necesitaba espacio. Cuando compraron su casa y les ofrecí ayuda con la hipoteca, Marina necesitaba espacio para sentir que lo habían logrado por sí mismos. Cuando quise incluirlos en las decisiones de expansión de la empresa, Marina necesitaba espacio para no sentirse presionada por los negocios familiares. Cuando sugerí que pasáramos las Navidades juntos como antes, Marina necesitaba espacio para crear sus propias tradiciones familiares. El espacio se había convertido en un abismo que crecía cada día, pero yo había sido demasiado ciego, demasiado optimista, demasiado confiado para verlo. Había interpretado cada distanciamiento como una fase temporal, cada excusa como una dificultad menor que se resolvería con tiempo y paciencia. La verdad que ahora se revelaba con claridad brutal era que Marina nunca había necesitado espacio. Lo que había necesitado era tiempo.
Tiempo para envenenar lentamente la mente de mi hijo contra mí. Tiempo para construir una narrativa en la que yo era el villano controlador y ella la víctima incomprendida. Tiempo para convertir cada gesto de generosidad mío en evidencia de manipulación. Y lo más doloroso de todo era darme cuenta de que Mateo había sido un participante voluntario en esta transformación. No había sido simplemente engañado o manipulado. Había elegido creer la versión de Marina porque le convenía. Porque era más fácil culparme a mí de sus propias frustraciones que enfrentar sus responsabilidades como adulto. Abrí los ojos y miré mi reflejo en el espejo retrovisor. 65 años de edad, cabello gris, líneas de expresión que contaban la historia de décadas de sonrisas y preocupaciones. Pero mis ojos todavía tenían fuego. Todavía tenían vida. Te equivocaste, Mateo, murmuré a mi reflejo. Pensaste que era un viejo tonto y sentimental que se tragaría cualquier historia que me contaras. Pero olvidas de quien aprendiste a ser inteligente. Encendí el motor y sentí como el quinto 8 rugía suavemente bajo el capó. Era hora de regresar a casa y comenzar a planificar. Porque si algo había aprendido en 4 décadas construyendo un imperio empresarial, era que la mejor venganza no se sirve caliente ni fría. Se sirve completamente calculada, meticulosamente planeada, y ejecutada con la precisión de un cirujano. Y yo acababa de encontrar el tumor que necesitaba extirpar de mi vida. Llegué a casa cuando el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, tiñendo el cielo de un naranja que me recordó dolorosamente a los atardeceres que Elena y yo solíamos contemplar desde esta misma terraza. La mansión se alzaba ante mí como un gigante silencioso, con sus 20 habitaciones que ahora albergaban únicamente mis recuerdos y mi creciente soledad. Pero esa noche, la soledad se sentía diferente. No era la melancolía habitual del viudo que extraña a su compañera de vida. Era algo más agudo, más traicionero. Era la soledad del hombre que descubre que ha estado viviendo una mentira durante años, rodeado de personas que solo fingían amarlo. Me serví un whisky de 30 años, el mismo que había reservado para celebraciones especiales, y me senté en mi estudio. Las paredes estaban cubiertas de fotografías familiares. Mateo de bebé en mis brazos, su primera comunión, su graduación universitaria, su boda con Marina. Cada imagen ahora se sentía como evidencia de mi propia ingenuidad. Pero algo me molestaba más allá del dolor inmediato de la traición. Había detalles en la conversación de esa tarde que no encajaban completamente. Referencias específicas, fechas, situaciones que Marina había mencionado con una precisión que sugería preparación previa. Esto no había sido una charla espontánea con el abogado. Había sido una presentación cuidadosamente orquestada. Tomé mi teléfono y marqué un número que tenía guardado desde hacía años pero que nunca había usado. Guillermo Restrepo, detective privado, ex policía con 30 años de experiencia en investigaciones familiares y corporativas. Un hombre discreto que había ayudado a varios de mis socios empresariales en situaciones delicadas. Guillermo, soy Hernández Muñiz. Necesito verte mañana temprano. Es urgente y completamente confidencial. Por supuesto, señor Muñiz. ¿Podemos encontrarnos en mi oficina a las 8 de la mañana? Perfecto. Y Guillermo, esto podría volverse muy desagradable antes de resolverse. Entendido. Nos vemos mañana. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la voz de Marina describiendo mi supuesta hostilidad hacia ella, o la risa amarga de Mateo cuando hablaba de mi generosidad fingida. Di vueltas en la cama hasta las 4 de la mañana, cuando finalmente me rendí y bajé a la cocina a prepararme un café. Mientras esperaba que la cafetera terminara su trabajo, mi mirada se posó en el refrigerador, cubierto de imanes que sujetaban fotografías, notas, recordatorios. Entre ellos, una foto de la última Navidad que habíamos pasado juntos. Marina y Mateo sonreían radiantes junto al árbol, mientras yo aparecía ligeramente apartado, con una sonrisa que ahora me parecía forzada. Fue entonces cuando algo hizo clic en mi mente. Recordé esa Navidad con una claridad repentina y dolorosa. Marina había insistido en que cenáramos en su casa por primera vez, argumentando que quería crear nuevas tradiciones familiares. Yo había accedido, llevando regalos caros para ambos y una botella de champagne vintage que había estado guardando para una ocasión especial. Pero durante toda la cena, había sentido una tensión extraña en el ambiente. Conversaciones que se detenían abruptamente cuando yo entraba a la cocina. Miradas significativas entre Marina y Mateo que no lograba descifrar. En ese momento lo había atribuido a los nervios normales de ser anfitriones por primera vez.
Ahora me daba cuenta de que probablemente había sido la primera vez que habían hablado abiertamente de su plan para alejarme de sus vidas. A las 8 en punto estaba sentado frente al escritorio de Guillermo Restrepo en su oficina del centro de la ciudad. Era un hombre corpulento, de unos 50 años, con ojos grises que parecían capaces de ver a través de las mentiras más elaboradas. Señor Muñiz, lo escucho. Le conté todo. La conversación en el despacho del abogado, mis sospechas sobre la preparación previa, los años de distanciamiento gradual. Guillermo tomaba notas meticulosamente, deteniéndose ocasionalmente para hacer preguntas específicas sobre fechas, lugares, personas involucradas. ¿Qué necesita que averigüe exactamente?, preguntó cuando terminé mi relato. Todo. Quiero saber si esto ha sido planeado desde el principio, si hay otras personas involucradas, si han estado manipulando otros aspectos de mi vida que yo no he notado. Quiero pruebas, Guillermo. Evidencia sólida de lo que realmente está pasando. Entendido. Le advierto que este tipo de investigación puede revelar cosas que preferiría no saber. A esta altura, prefiero la verdad más dolorosa que la mentira más cómoda. Guillermo asintió con aprobación. Comenzaré inmediatamente. En casos como este, generalmente empiezo por las comunicaciones digitales, redes sociales, registros financieros si es posible. ¿Tiene acceso a alguna información que pueda ayudarme? Marina estuvo en la nómina de mi empresa durante 2 años como consultora de marketing. Mateo sigue siendo accionista minoritario. Puedo conseguirte acceso a esos registros. Perfecto. También necesitaré vigilar sus movimientos durante algunas semanas, documentar con quién se reúnen, dónde van, qué hacen cuando creen que nadie los está observando. Salí de la oficina de Guillermo con una sensación extraña de alivio mezclado con aprensión. Por primera vez en años, estaba tomando acción proactiva en lugar de simplemente reaccionar a las situaciones que otros creaban para mí. Los siguientes días transcurrieron en una rutina aparentemente normal. Fui a la oficina, atendí reuniones, revisé contratos, tomé decisiones empresariales. Pero por debajo de esa normalidad superficial, mi mente trabajaba constantemente, analizando cada interacción pasada con Mateo y Marina bajo esta nueva perspectiva. 3 días después, Guillermo me llamó. Señor Muñiz, necesito verlo urgentemente. He encontrado algunas cosas que van a impactarlo mucho. Nos encontramos en un café discreto en las afueras de la ciudad. Guillermo llegó con una carpeta gruesa y una expresión sombría que me hizo saber inmediatamente que las noticias no serían buenas. Antes de mostrarle esto comenzó: quiero que sepa que todo está documentado, fotografiado y legalmente obtenido. Si decide tomar acción legal basándose en esta información, tendrá un caso sólido. Abrió la carpeta y comenzó a mostrarme fotografías. La primera era de Marina entrando a un restaurante elegante. La segunda mostraba a la persona con quien se había encontrado, una mujer mayor, elegantemente vestida, que yo reconocí inmediatamente. ¿Es Vilma Rodríguez?, pregunté, sintiendo como mi estómago se contraía. Sí. ¿La conoce? Vilma Rodríguez era la viuda de uno de mis competidores más agresivos en el sector inmobiliario. Su esposo había perdido varios contratos importantes contra mi empresa antes de morir el año anterior, y ella había heredado un resentimiento profundo hacia mí y mis negocios. Se han reunido 5 veces en las últimas 3 semanas, continuó Guillermo. Siempre en lugares discretos, siempre durante horas de trabajo de Mateo, cuando él cree que Marina está en casa. La siguiente fotografía me golpeó como un puñetazo en el estómago. Marina y Vilma conversando intensamente sobre una mesa, con documentos esparcidos entre ellas. Documentos que reconocí como copias de contratos confidenciales de mi empresa. ¿Cómo consiguió Marina acceso a esos documentos?, murmuré, pero en el fondo ya conocía la respuesta. A través de Mateo, presumiblemente. Pero eso no es lo peor. Guillermo sacó una nueva serie de fotografías. Estas fueron tomadas ayer en la noche. La imagen mostraba a Marina saliendo de un hotel del centro de la ciudad. No estaba sola. A su lado caminaba un hombre que tardé varios segundos en reconocer, Eduardo Vargas, el abogado especialista en herencias que había estado intentando conseguir mi cuenta durante años. Llevan encontrándose durante al menos 6 meses, explicó Guillermo. Siempre en el mismo hotel, siempre los martes y jueves en la tarde. Las reservas están a nombre de ella. Sentí como el mundo se desmoronaba a mi alrededor. No solo me habían traicionado mi hijo y mi nuera, sino que habían estado colaborando activamente con mis enemigos comerciales para destruir todo lo que había construido durante décadas. Hay más, dijo Guillermo,
y su voz sonaba casi compasiva. Encontré registros de transferencias bancarias de la cuenta conjunta de Mateo y Marina hacia una cuenta en las Islas Caimán. Pequeñas cantidades, pero constantes durante los últimos 2 años. Parecen pagos regulares por servicios prestados. ¿Servicios a quién? Estoy trabajando en identificar al beneficiario final, pero las evidencias apuntan a una red de información industrial. Marina no solo ha estado vendiendo información sobre sus contratos y estrategias empresariales, sino que ha estado siendo pagada por hacerlo. Me recosté en mi silla, sintiendo como 65 años de vida se redefinían completamente en mi mente. Mi hijo no solo me había traicionado por codicia personal. Había sido parte de una conspiración empresarial dirigida a destruir mi empresa desde adentro. ¿Mateo sabe todo esto?, pregunté, aunque en mi corazón ya conocía la respuesta. Según mis observaciones, sí. De hecho, él ha sido quien ha proporcionado gran parte de la información. Marina es la operativa, pero Mateo es quien tiene acceso directo a los documentos más sensibles. Pagué a Guillermo y le pedí que continuara investigando. Necesitaba conocer la extensión completa de la traición antes de decidir cómo proceder. Esa noche, sentado en mi estudio con la carpeta de evidencia sobre mi escritorio, tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. Ya no se trataba solo de una disputa familiar sobre herencias. Se trataba de una guerra declarada contra todo lo que yo representaba, todo lo que había construido, toda la vida que había vivido. Y en las guerras, pensé mientras apagaba las luces, solo hay 2 resultados posibles: victoria total o destrucción completa. Yo no tenía intención de ser destruido. Durante las siguientes 2 semanas viví como un actor consumado representando el papel del padre ingenuo e ignorante. Cada mañana me levantaba, me vestía con mi traje habitual, desayunaba leyendo el periódico financiero, y me dirigía a la oficina como si nada hubiera cambiado. Pero por dentro, una transformación profunda estaba ocurriendo. La rabia inicial había dado paso a algo mucho más peligroso, una frialdad calculadora que no había experimentado desde mis primeros años construyendo el imperio empresarial. Era como si hubiera despertado una parte de mí que había estado dormida durante décadas de comodidad familiar. Guillermo me llamaba cada 2 días con actualizaciones. Las reuniones entre Marina y Vilma Rodríguez continuaban. Los encuentros con Eduardo Vargas en el hotel se habían intensificado. Incluso había fotografías de Mateo participando directamente en algunas de estas reuniones clandestinas. Señor Muñiz, me había dicho Guillermo durante nuestro último encuentro, creo que están preparando algo grande. El nivel de actividad ha aumentado considerablemente. Sugiero que tome medidas preventivas para proteger sus activos más importantes. Pero yo tenía otros planes. No quería simplemente protegerme defensivamente. Quería contraatacar con una precisión que les enseñara lo que significaba traicionar a Hernández Muñiz. Comencé mi propia operación de inteligencia. Revisé meticulosamente todos los documentos que Mateo había tenido acceso durante los últimos 2 años. Identifiqué exactamente qué información había sido comprometida y cómo podían estar usándola mis competidores. Pero más importante aún, comencé a plantar información falsa. Documentos aparentemente confidenciales sobre proyectos inexistentes, contratos ficticios con fechas futuras, estrategias empresariales completamente inventadas. Todo colocado estratégicamente donde Mateo pudiera acceder y transmitir a sus colaboradores sin sospechar que era desinformación deliberada. Papá, me había dicho Mateo durante uno de nuestros almuerzos mensuales, ¿es verdad que estás considerando vender la división inmobiliaria? Perfecto. La información falsa estaba circulando exactamente como había planeado. ¿Dónde escuchaste eso, hijo?, pregunté con expresión de sorpresa cuidadosamente ensayada. Solo rumores en el mercado. Ya sabes